Acá en el estudio me da mucho gusto recibir a Marcelo Ebrard, candidato a senador por Morena. Hola. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Pues qué gusto. ¿Cómo te va a ti? Pues bueno, me va muy bien. Después de tanto ajetreo, de tanto brinco, de tanto coraje que hiciste. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo pues, estás? Pues aquí estamos, ya listos para participar. El Senado va a ser muy interesante. Ajá. Veo que viene el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio. Hay que ver el acuerdo de modernización con la Unión Europea. Lo hace el gobierno, pero tiene que participar el Senado. El Senado de Estados Unidos va a ser muy activo en todos estos procesos respecto al tratado. Y entonces hay que prepararnos. ¿Qué nos conviene, Biden o Trump? Yo lo vería así, como con el presidente Trump, si regresa, vas a tener unos colaboradores mucho más radicales en temas que para nosotros son delicados. Por ejemplo, el tratado, ¿no? Por ejemplo, la defensa de los intereses de la industria en Estados Unidos versus el desarrollo de México. México cada vez se exporta más a Estados Unidos. Entonces, en ese círculo radical lo ven como negativo eso. Ah, mira. Entonces, podríamos ahí ¿nos conviene más Joe Biden? Y Biden, pues no sabemos cómo va a estar su gobierno. También vamos a tener que prepararnos para eso, ¿no? Oye, bueno, pues ya ves que acá tengo la lista de los diputados, de los senadores de la República por parte de Morena. Y bueno, pues ya sé que te dijeron hasta el cansancio. Marcelo, ¿por qué aceptaste el lugar 7? ¿Qué pasa con esa dignidad? ¿Qué pasa con ese amor propio? ¿Por qué hasta el 7 cuando Dan Augusto aparece en el 1? Bueno, luego Noroña aparece en el 5, tú en el 7 y tú saliste mucho mejor evaluado en las encuestas. Ayer decidieron ellos poner ese lugar 7, pero a mí, la verdad, si tú lo ves en términos de lo que va a ser, pues vamos a entrar probablemente del orden de en torno a unos 13 o 15 senadoras y senadores. Entonces, ya no es pelearte el número, sino que es muy probable que va a estar ahí, sino cuál es el diseño que va a haber del Senado. Y esto yo lo conversé con Claudia. Y creo que tiene muy claro cuál va a ser el rol del Senado respecto a los Estados Unidos, lo que te comentaba yo ahorita, y que se necesita un Senado muy activo en Washington y que nos debemos preparar, porque, bueno, sí, ahorita estamos en la campaña, pero Estados Unidos tiene cambio de gobierno también en noviembre. Pero, ¿qué te dice? Es decir, sí entiendo, digamos, en la lista pues entran 15, 16. Pues a lo mejor es cronológico, ¿no? ¿Es cronológico por la edad? O sea, cronológico de cuándo se decidió cada cosa, ¿no? Ah, pensé que por edad. Sí. Acá está Dan Augusto, Citlali y bla, 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 Alejandro Esquer, Susana Harp, Gerardo Fernández. Bueno, Marcelo Ebrard, y a ti te fue, yo insisto, mejor en las encuestas, Marcelo. Sí, pues ahí vamos a estar. ¿Sí? Y finalmente, a ver, yo tuve una conversación con Claudia en noviembre y le dije, a ver, yo vi todo esto en el proceso electoral y es muy importante conocer cuál es tu posición. Y ella me dijo, bueno, pues sí, hay que ver todas estas cosas que estás planteando. Inclusive Morena nos contestó en un documento en aquel tiempo, el 13 de noviembre, diciendo, hay muchas cosas que se tienen que corregir, hay muchas cosas que sucedieron, hay que llamar una reflexión después de la elección. ¿Respecto a Estados Unidos o respecto a México? Respecto a México. ¿Y reflexiones como de qué? Respecto al proceso electoral nuestro. ¿Por ejemplo? Respecto a cómo debe ser el futuro de Morena. Pero claro que ahorita no lo vamos a hacer, pero después de la elección lo tenemos que hacer. ¿Cuál tendría que ser el futuro de Morena? Ser un partido con una serie de normas institucionalizadas, con sus cuerpos deliberativos, un partido en donde se privilegie muchísimo más el acuerdo entre las diferentes posiciones. Es imposible que todos tengamos la misma posición sobre todos los temas. Imposible e indeseable. La verdad, ¿no? Indeseable también. Sí, sería muy aburrido, poco muy plano. Muy... Entonces, claro que cuando se toma una posición final, bueno, ya tienes que defenderla, pero sí tiene que haber todos esos procesos. Ahora, el único que se puso rebelde fuiste tú. Sí. Y te costó muy caro, ¿no? Pues hay quien no lo ve bien, pero yo siempre voy a defender lo que yo creo. Y no entiendo mi participación política sin eso. Y se sabe. Y saben que en el Senado de la República también diré lo mismo y haré lo mismo. Fíjate, muchos dicen, Marcelo es Marcelo Ebrard, muchos dicen, ¿qué ganó Marcelo? Se enojó, se inconformó, amagó con irse de Morena, lo candidatearon en MC, ¿qué ganó? Pues yo creo que a veces también se gana posición y dignidad, que muchos no lo entienden, ¿no, Marcelo? A lo mejor es un intangible, ¿no? Que dices, bueno, pues te hubiera ido mejor si no hubieras dicho lo que tú piensas.
Pero al final del día lo que tienes tú que mantenerse es en qué crees y cuáles son tus posiciones. Y si tiene un costo, pues ni modo. Ahora, tú te quedas en Morena, vas a estar en el Senado de la República, te dijeron, a ver, sí, Marcelo, pero ya no nos andes haciendo esos escándalos. No, eso o no sea, me lo han- algo así, digamos. Eso no me lo han No dicho, te pidieron nada no lo como- aceptaría, ¿no? No te pidieron como hay que ser más institucionales, No. hay que arropar a la candidata, hay que respetar las decisiones en caso de que gane la presidencia, ¿nada? No, eso no. Bueno, yo entiendo que por supuesto tienes que defender las posiciones de tu partido, eres parte de un grupo parlamentario, pero pues tienes tu opinión y tienes tu participación política y tienes tus convicciones y eso es lo que voy a defender siempre. ¿Qué opinas de la candidatura de Claudia Sheinbaum? Porque, bueno, pues se mimetiza mucho con el presidente, también lo señalan, está siguiendo a pie juntillas prácticamente todo el plan de gobierno que ya le diseñó en caso de que ella gane. ¿Qué opinas? ¿Qué habría que cambiar, Marcelo? Yo veo que, bueno, vamos a estar muy atentos el otro día vi en el registro, cuando ella fue a su registro, me hizo favor invitarme, y ahí planteó una serie de ideas interesantes. Ahora habrá que ver el 1 de marzo, en el arranque de su campaña, cómo piensa ella que va a ser el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Crees que va a diferenciarse? Porque ella ya adoptó las iniciativas del presidente. Pues yo creo que ella va a ir planteando a lo largo de la campaña sus propias ideas y tiene que ser así, lo cual no quiere decir que estés en contradicción con. Si tú me permites poner un caso claro, sería cuando a mí me tocó ser jefe de gobierno enseguida de Andrés Manuel, pues evidentemente que ninguna de las iniciativas de Andrés Manuel fueron desmontadas, pero hubo muchísimas iniciativas propias, porque si no, pues entonces ¿para qué quieres estar Pues en el gobierno? sí. Entonces, Claudia seguramente va a ir planteando sus ideas, sus iniciativas, su forma de ver los problemas de México. Pero con tú la su sello acompañarías, si, bueno, me quedan 50 segundos, te voy a quitar un ratito más. Sé Sí. que vas a un compromiso, pero me quedan 49 segundos y no te quiero yo poner una pregunta sobre la mesa que luego te vaya a interrumpir. Sí. En estos 43 segundos tú te mantienes para el 2030, ¿no? Como Sí. presidente, como candidato a la presidencia. Sí, eso no lo voy a negar. ¿Sí? Claro. O sea, después de, digamos que gana Claudia Sheinbaum, vamos a suponer, las encuestas ahora marcan eso, Claudia Sheinbaum gana y Claudia Sheinbaum te va a entregar a ti la banda presidencial. Perseverar. Bueno, hoy es muy temprano para decirlo, pero sí voy a seguir en esa lucha yo siempre. Te va a entregar Y no me interesa ocultarlo, ¿no? Morena. Vas a abanderar a Claro, Morena claro, pues en ahí el estoy, próximo porque proceso. además llevo 24 años participando en esta causa. Marcelo Ebrard abandera a Morena en el 2030. Bueno, no creo que sea la nota, no les va a caer bien a muchos. Sobre todo adentro. Sí. Oye, bueno, regresamos. Es Marcelo Ebrard, candidato al Senado por Morena. No quiero hacer esperar a Marcelo Ebrard, quien está aquí amablemente en la cabina de Grupo Fórmula. Marcelo Ebrard, candidato, ex corcholata, ¿no? Candidato ahora a una senaduría por Morena y platicábamos sobre su séptimo lugar. Marcelo Ebrard dice, a ver, en el 1, en el 2, en el 7 o en el 10, yo voy a estar en el Senado de la República. Así es, y ahí vamos a defender lo que creemos, lo que pensamos, y nos va a tocar participar pues en todo lo que viene. Algunas de las cosas que ya se pueden prever, pues es el cambio de gobierno en Estados Unidos, lo que ya hablamos de la revisión del tratado. No es renegociación, pero sí es revisión. Entonces es un momento difícil. Oye, Marcelo, y también viene todo este tema de las iniciativas del presidente. A ver, el presidente envía estas 20 iniciativas, se dice que en este momento no se pueden aprobar porque no tienen la mayoría, etcétera, se van a discutir. Pero si ustedes logran la mayoría en el Congreso, la próxima legislatura, ¿cuál es tu posición respecto a desaparecer plurinominales, respecto a la reforma judicial, respecto al INE? ¿Cuál es tu posición? Porque Bueno, Claudia Sheinbaum ha dicho, estas iniciativas del presidente son mías y las voy a defender. Sí. Yo creo que ahorita estás en un momento, eso va a depender de cómo quede la próxima legislatura. Y también va a depender pues de cuál es la correlación de fuerzas. Yo diría que en buena medida vas a necesitar convencer sobre la mayor parte de esas iniciativas. Hay de todo tipo en esas iniciativas. Es un paquete que nosotros vamos a llevar al Congreso, ya lo dijo Claudia, y Morena lo trae como su agenda. Ahora, yo creo que una de las reglas de oro de tu participación parlamentaria es que tienes que lograr acuerdos, tienes que opinar, y el Senado tiene que jugar su rol. ¿Y el rol del Senado cuál es? Bueno, ya hablamos de política exterior, pero tienes un rol muy importante y por eso son los nombramientos, de lograr mayorías calificadas. Quiere decir un grado de apoyo muy amplio a cada una de esas decisiones. Y así está establecido. Lo mismo para nombramientos clave, como puede ser la Corte. Por ejemplo, ahora el Senado va a recibir el reporte de la Guardia Nacional en materia de seguridad.
Entonces, te tienes que esforzar por lograr el mayor acuerdo posible. O sea, la política en el Senado no puede ser la política del antagonismo, no tiene sentido. Esperamos un Senado más civilizado. Perdón, porque no sé tu opinión, pero este fue bárbaro, salvaje, sordo. No había manera en que, como dicen, no se le movía un punto ni una coma a lo que enviaba el presidente López Obrador. Yo te diría que, me recordé ahorita que me estabas haciendo esa pregunta, Ajá. la primera vez que me hicieron favor de invitarme al Parlamento en Inglaterra, entonces yo me quedé muy sorprendido por todas las cosas que se dicen. ¿Sí? Son terribles esos debates. Bueno, los de nosotros son en algodón. Sí, son muy agresivos, muy histriónicos además, ¿no? Agresivísimo. Pero bueno, del debate a modificar, a acordar en las mesas. Pero al final tienes que llegar a un acuerdo. Es decir, todos los días es un debate. ¿Pero estás de acuerdo que esto fue un diálogo de sordos, esta legislatura? No lo creo. ¿Qué destacarías de esta legislatura? No, a ver, por ejemplo, a mí me tocó estar en el Senado como secretario de Relaciones Exteriores y llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos de que México no aceptaría el Tratado de Tercer País Seguro con Estados Unidos. Les dije, yo necesito antes de ir a la negociación con Trump. ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué hay tantos migrantes en México? Si no es un tercer país seguro, ¿qué es México entonces? Porque tercer país seguro quiere decir que se quedan en México todos los 2 millones de personas que llegan a Estados Unidos por nuestra frontera, en esencia. Eso no está ocurriendo. Pero digamos es lo que quería Trump, porque eso le resolvería su problema. Tienen un tratado similar con Canadá, pero por Canadá no llegan esas cifras. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues tienes un flujo muy grande de Venezuela. Venezuela la están ahorcando económicamente por sanciones, etcétera. Y entonces tienes un flujo de venezolanos muy grande, pero ahora también de otros países. Tenemos un flujo de Ecuador, en fin, muchos países. Entonces, el tema es, cuando yo fui al Senado les dije, oigan, no puede haber una negociación a Estados Unidos si no tenemos un acuerdo, pues ahora sí que unánime con ustedes, de qué posición México va a adoptar. Entonces, se deliberó, se discutió, en fin, y en el Senado me dijeron, ok, no creemos que se deba aceptar ese tratado. Entonces, bueno, eso fue muy importante, porque yo le dije a los americanos, el Senado mexicano no admite ese tratado, ninguna fuerza. Entonces, sí hubo muchos episodios importantes que a mí me tocó vivir, en donde yo vi que el Senado tuvo una participación muy importante. Marcelo, ¿ves como muchos temen una concentración del poder, una intentona de concentrar el poder por parte del presidente López Obrador, por parte de Morena, con este tema del Poder Judicial, lo que ha dicho de Arturo Saldívar, con el tema de los órganos autónomos, con estas iniciativas que va a impulsar Morena en esta o en la próxima legislatura? ¿Hay un riesgo en la democracia en México? Yo no lo vería así, no lo considero así, y creo que la mayor parte de quienes militamos o estamos en Morena no estaríamos de acuerdo. Y además provenimos de una lucha muy larga, de muy diferentes etapas de la historia de México en contra de eso. Entonces, hay quien puede decir, oye, a mí no me gusta la iniciativa de reforma electoral porque te va a hacer un sistema bipartidista a la postre, como lo es en Estados Unidos, pero eso no es autoritario, es un modelo de representación. ¿A ti te gusta? No sé, yo creo que tendríamos que, si se va a tomar esa decisión de irnos a un régimen de esa naturaleza, entonces tendríamos que hacer otros cambios de manera, digamos, como coincidente para que funcione. Es el sistema, básicamente es el sistema que hay en Estados Unidos. O sea, no quiere decir que sea antidemocrático. Ustedes en algún momento estuvieron fuera de los dos partidos más importantes, no es como un balazo en el pie, Marcelo, porque no siempre van a estar en el poder, tú sabes que esto es cíclico y tarde o temprano pues esto puede ser un revólver que se dispara en tu cabeza. Es muy difícil encontrar un sistema, digamos, que no tengas algún punto de discusión. Por ejemplo, yo te diría, el origen de la representación proporcional fue porque se decía, bueno, si cada ciudadana o ciudadano es un voto, el sistema de mayoría pura lo que hace es que dejas al 49% sin representación y el 51% se lleva la representación. Entonces la lógica era, pues démosle representación al 49%. Pero eso también te ha llevado a los partidos bisagra que abusan todo el tiempo el poder en los regímenes. Pero siempre es mejor tener un exceso a cerrar la puerta a las minorías, ¿no? Es un sistema de... El sistema mayoritario es un sistema que existe en muchos países, legítimo, para integrar mayoría. ¿Estarías a favor de esa iniciativa? Sí. Sí, bueno. Ahora, eso va a llevar a una discusión muy grande. Sí, por supuesto. ¿Elegir a jueces, magistrados, ministros por voto ciudadano? Es que vas a estar en el Senado, pues te va a tocar. Yo creo que es el que haya un mayor control. El punto de base de esa iniciativa es cómo puede el ciudadano controlar más
o ejercer mayor control sobre el Poder Judicial. Entonces, hay muchas soluciones posibles, esa es una de las soluciones posibles. Eso no es autoritario. No, no es autoritario, pero pone en riesgo el profesionalismo, Porque la gente lo vote, ¿tú crees? Pues, ¿cómo vas a Pero hacer entonces, campaña? ¿cómo vamos a votar presidente? No, bueno, pero... O sea, ¿por qué votas presidente y no votas? Pero lo que pasa es que las decisiones de la Suprema Corte son de otra índole. A ver, todas las propuestas de la Suprema Corte llegan vía el Ejecutivo. ¿Cómo haría campaña un juez? ¿Con qué dinero? Porque así es constitucionalmente hablando. Uh-huh. Y lo pasas o lo propones al Senado procurando que haya un consenso, bueno, si se puede, un consenso amplio. Uh-huh. Lo que ahora se plantea es, bueno, pues vayamos a un proceso en donde el propio ciudadano determine quién va a ocupar las posiciones en la Suprema Corte. Bueno, habrá quien diga eso es autoritario, pero ¿por qué eso es autoritario? ¿También te gusta? Pues que haya un mayor control sobre el Poder Judicial, yo creo que O sea, que los ciudadanos voten a los jueces, magistrados, ministros, ¿también? Porque tú conoces el mundo, evidentemente. ¿En qué lugares del mundo sucede esto? Bueno, en el caso, son pocos los países del mundo donde tienes una elección directa. Pero la razón no es porque eso sea autoritario o incorrecto. No, es riesgoso más que autoritario. No, la razón de eso es porque puede ser disfuncional para el sistema político. Es decir, que tengas un presidente de la Suprema o una presidenta de la Suprema Corte de Justicia con la misma base de legitimidad que el presidente en turno. Entonces eso puede ser muy conflictivo. Ahora, todas esas iniciativas que han sido presentadas, pues tendremos que discutirlas, ese es mi punto. Es decir, no es posible que el Senado de la República o la Cámara de Diputados dejen de ejercer pues lo que es su atribución primordial, que es tratar de lograr el mayor acuerdo posible. Aquí estás obligado a hacerlo porque son reformas constitucionales. Lo vamos a tener que hacer y vamos a tener que discutir con otros sus puntos de vista también. Bueno, pues ya lo veremos y tendremos oportunidad de platicar. Marcelo, ayer se comentó mucho un video en donde van al registro tú, Adán Augusto López, todos los demás y que no se saludan. ¿Están enojados todavía? No, Adán Augusto es un buen compañero. La verdad es que ayer yo no noté que él había llegado porque estaba yo rodeado por medios. Y no noté, él pasó por otro punto. Si no, yo lo habría saludado con mucho gusto. ¿No hay rencores? No, ¿por qué habría de haberlos? Yo nunca he tenido diferencias. No te trataron bien, Marcelo. O sea, no, pero con él no. ¿Tú ya hiciste alguna introspección? ¿Lo pensaste, lo reflexionaste? ¿Te curaste, déjame ponerlo así, y decidiste seguir en Morena y ser parte de este movimiento? Yo recorrí el país diciéndole a la gente... Estabas bien enojado, Marcelo. Sí, y siempre voy a estar en una línea muy, muy dura en ese sentido. Pero déjame decirte lo siguiente. Yo recorrí el país diciéndole a la gente, apóyenme. Yo quiero hacer una segunda etapa de esta cuarta transformación. Esa posición política no la voy a cambiar en función de lo que pasó en torno a la elección. Es tu posición esencial. Sería una contradicción hacer otra cosa. Y contradicción mayor. Entonces, y hemos contribuido a formar este movimiento. ¿Por qué habríamos de no ejercer o no ocupar el espacio que debemos ocupar? Y defender lo mismo que estábamos diciendo. O sea, no ha cambiado, soy el mismo. Y ahora por eso me pareció importante participar. Lo discutimos mucho con los compañeros en todo el país. Y me dijeron eso, a ver, tenemos que estar. Y tenemos que seguir desde adentro. Y tenemos que seguir defendiendo lo que creemos. Si nos vamos, pues simplemente echamos por la borda todo lo que trabajamos tantas décadas. No te arrepientes de nada de lo que pasó, porque nada. Saliste muy lastimado, fuiste incluso agredido, relegado. Nada cambiaría. No le hace, pase lo que pase, vamos a seguir defendiendo lo mismo. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Y te muchas vamos a ver en el Senado. Igualmente para ti. Sí, mucho éxito y gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Qué bueno que vienes y qué gusto saludarte. Suerte. A la orden. Suerte, Marcelo Ebrard.